Bien, a continuación vamos a tener la presencia del doctor José René de León, que él es consultor en empresas familiares con 17 años de experiencia. Por favor, les pido un fuerte aplauso para recibir al doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Ya comieron? ¿O andan bien hambrientos? Es mejor que tengan hambre a que vengan bien comidos, porque si vienen bien comidos les va a dar sueño, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un avanzador, muchachos, para las diapositivas. Gracias. Bueno, les quiero hacer unas preguntas nada más para poder ubicarme quiénes son ustedes. Levanten la mano todos aquellos que son propietarios de una empresa, que tienen acciones en una empresa. Levanten la mano. Propietarios, muy bien. Ahora levanten la mano las personas que son familiares, que trabajan en una empresa de la familia, pero que no son propietarios. Ya está. Muy bien. Y ahora quiero que me levanten la mano los que están pensando en poner un negocio. Ya está. Muy bien. Pues para todos ustedes va esta conferencia. Póngame la primera diapositiva, por favor, muchachos. Gracias. Mira, yo soy un asesor de familias empresarias. Yo asesoro a las personas que son dueñas de empresa. A ellos los asesoro. ¿En qué los asesoro? Yo los asesoro a que se preparen para poder entregar el negocio a unas segundas personas. Comúnmente son los familiares. Mi trabajo es asesorarlos para que se preparen. Cuando yo llego con las familias que yo asesoro y le pregunto comúnmente a los papás y les digo, ¿en qué quieres que te ayude? Lo que ellos me dicen son dos cosas todo el tiempo, de una forma o de otra. Quiero que me ayudes a que mi familia se mantenga unida. Y lo segundo, quiero que este negocio perdure. Son las dos cosas que me piden los grandes empresarios. Me dicen, yo no quiero que mi familia se desuna por el negocio. Hace tiempo asesoré a los dueños de un periódico. Era la dueña y sus hijos. Y la dueña decía esto delante de sus hijos: si mis hijos se van a pelear por este negocio, prefiero quemar el negocio a ver a mis hijos peleando. No quiero a mis hijos peleando. Es la peor humillación que puedo tener. Yo hice este negocio porque quiero a mis hijos y lo hice pensando en ellos, porque yo quiero que ellos tengan una mejor calidad de vida, pero no si se van a estar peleando por el negocio. Y la segunda cosa que te digo, todos los empresarios tienen la idea de que su negocio es un gran negocio porque puede trascender. En los estudios que yo he hecho, porque he realizado varios estudios con familias empresarias a nivel nacional, yo he encontrado lo que un autor describe, que en todos los países encuentra una réplica de este concepto acerca de las familias empresarias y de sus empresas. Mira qué es lo que dicen. ¿Ahí los alcanzas a ver? Mira qué es lo que dicen. La primera que dicen, déjame ver un poquito aquí porque no alcanzo a ver bien. Básicamente lo que dicen es que en la tercera generación ya no sobreviven las empresas, o al menos las que sobreviven son muy pocas. Las estadísticas nos dicen que de 10 empresas que se inician, solamente 3 alcanzan a pasar a la segunda generación. De esas 3 que nos quedan, en la tercera
solamente nos queda 1:30. Por eso es que hemos encontrado esa información en diferentes países. Algunos empresarios empiezan muy entusiasmados, logran grandes cosas, pero al paso del tiempo, los hijos parecen no alcanzar a captar los valores que hicieron crecer el negocio, y eso hace una diferencia. En una ocasión que di una conferencia similar a esta, había explicado el proceso de sucesión, y un muchacho se acercó al final de la conferencia y me dijo: René, ya te entendí. Y yo me quedé con un poco de duda. Le dije: ¿qué entendiste? Dijo: ya entendí que, por ejemplo, en la generación de mi papá, como es la primera generación, a él le tocó trabajar bien duro. A mí, como segunda generación, me está tocando disfrutar todo lo que hizo mi papá. Le dije: ay, pues no fue lo que yo exactamente dije, pero entonces, ¿qué pasaría con la tercera generación? Dice: pues yo creo que les va a tocar trabajar otra vez, porque pues a mí me está tocando disfrutar eso y a lo mejor hasta me lo voy a acabar. Cuando nosotros vemos eso, nosotros lo que estamos viendo aquí es que los miembros de esta familia no tienen un concepto claro de los valores que implica esto. Y comúnmente esto está asociado con lo siguiente. No puedo avanzar. Ya está. En una empresa, en una familia empresaria, nosotros tendríamos que ubicar 3 roles que juegan los miembros de la familia. Ellos pueden participar y pertenecer a un círculo que es llamado el círculo de los miembros de la familia. Habrá otro círculo que sea el círculo de los que son propietarios. Y habrá otro ámbito que nosotros le llamaremos el ámbito de los empleados en la empresa. La dificultad que yo he observado es en los puntos de intersección de estos 2 roles. Encontramos eventualmente a familiares que trabajan en la empresa, y esos tienen algunas dificultades para a veces diferenciar entre los beneficios que reciben. ¿Por qué razón los reciben? ¿Los reciben porque son empleados o los reciben porque son familiares? Decía un muchacho en una asesoría que estaba dando en forma privada con esa familia, levantaba su celular y le preguntaba al papá: papá, ese celular que yo traigo, ¿por qué lo traigo, papá? ¿Porque soy empleado de tu empresa o porque soy tu hijo? Y decía el señor: ese celular tú lo traes porque eres empleado. Muy bien. Ahora quiero que observes el celular de mi hermano. Mi hermano no trabaja en la empresa y el celular también se lo pagamos aquí en la empresa. Mi hermano, ¿por qué trae su celular? ¿Y por qué se lo paga la empresa? Dice: bueno, se lo paga la empresa porque es mi hijo. Y entonces él decía: ¿me puedes a mí también dar uno como hijo? Es precisamente esa confusión que aparece en estos círculos la que nos ayuda a entender por qué la gente se confunde, porque no sabe si lo que recibe lo recibe como empleado o lo recibe como hijo o miembro de la familia. Pero igual pudiéramos pensar de la situación que enfrentan otras personas. Hay, por ejemplo, empleados que son propietarios, pero que no son familiares. A esos comúnmente le llamamos socios. Los socios no entran dentro del ámbito de la familia y ellos, de alguna manera, trabajan en la empresa. Tienen los beneficios que reciben como propietarios y los beneficios que reciben por trabajar. Son 2 tipos de beneficio diferentes. Y luego tenemos a unos familiares. ¿Me pones la diapositiva, por favor? Tenemos a unos familiares particulares ahí. Son aquellos familiares que son propietarios, pero que no trabajan en la empresa. Levanten la mano todos aquellos de ustedes
que sean propietarios de una empresa, que no trabajen en la empresa, pero que sean propietarios. Es una dificultad a veces, ¿verdad? Es una dificultad estar en esa situación, porque los que trabajan en la empresa comúnmente los ven y dicen: qué fácil, tú ni trabajas y ganas dinero. El problema que estamos teniendo ahí es que ellos ganan dinero por el capital que invirtieron en esa empresa. Los que trabajan en la empresa no entienden ese concepto del capital. Por supuesto que ahora quiero que te imagines qué pasa, por ejemplo, cuando una persona cumple con los 3 ámbitos: es miembro de una familia, es propietario y también trabaja en la empresa. Ese tipo de situaciones nos ha llevado a que existan lo que nosotros identificamos en la literatura de familias empresarias como las trampas de una familia empresaria, las trampas de la empresa familiar. Fíjate cuáles son. Nosotros hemos encontrado las siguientes trampas. Es una trampa, y ahorita te lo explico a más detalle, cuando los miembros de una familia creen que por el hecho de ser dueños tienen la capacidad para poder dirigir su empresa. Hay dueños que no saben y no pueden dirigir su empresa. Tenemos otra trampa. Cuando nosotros creemos que debemos de compensar a nuestros familiares en su condición de familiares y no de empleados. Es una trampa. Una tercera trampa sería cuando nosotros la relación que tenemos con nuestros familiares la establecemos en términos de la relación afectiva que tenemos y no por la contractual. Comúnmente los papás invitan a sus hijos a trabajar a la empresa y el concepto común que utilizan para llamarlos es: ven, hijo, quiero que me ayudes en el trabajo, ayúdame en la empresa. Entonces, cuando ellos llegan a la empresa, en una ocasión que estaba entrevistando a un par de ellos, estaban los dos sentados y le pregunto yo a uno de ellos: ¿tú qué haces aquí en la empresa? Dice: no, dice, pues la verdad no mucho. Digo, aquí estoy para lo que se ofrezca. Si se ofrece alguna cosa, pues yo voy y pues, lo hago y me piden y pues según lo que se ofrezca yo estoy para eso. Y le pregunté al hermano y le dije: ¿y tú qué haces? Dice: yo le ayudo a él. ¿Te fijas la confusión que traen algunos hijos cuando llegan a trabajar a la empresa? Porque nadie les define un rol. No hay ningún contrato por establecer. Si no hay un contrato, ellos que dicen: ¿a qué vengo? A lo que se ofrezca, papá. Y entonces de repente creen que pueden llegar tarde, porque es que yo vengo como hijo de dueño a trabajar aquí. Lo que está pasando es que están cayendo en una trampa de las familias empresarias. La cuarta trampa: muchos fundadores, por la automotivación, los fundadores de empresa, por la automotivación que traen, creen que nunca van a morirse. En una ocasión a un señor le dije: oiga, tenemos que pensar en quién lo va a sustituir a usted, porque acuérdese que usted algún día va a morir. Y se volteó y me dijo: a lo mejor no me muero nunca, René. ¿Tú crees? Pues quién sabe cómo estaba pensando el señor. Ya se murió, sí se murió. Él creía que no. Ese señor trae el concepto de que no necesita hacer un plan para sucederse. Una persona que se vuelve indispensable para la empresa y que no puede ser sustituida es un problema. Tú que eres propietario de una empresa tienes que tener un plan para cuándo te van a sustituir a ti, porque si no estás en una trampa. Déjame explicártelas. Mira, pongan las diapositivas, muchachos, gracias. Las personas, cuando somos dueños de una empresa, podemos confundir el hecho de que seamos propietarios con la capacidad para dirigir la empresa. Hoy por ahí, en las noticias por ahí salen que eventualmente la señora
Paris Hilton se convertirá en la propietaria de todos los hoteles. La probabilidad que ella tiene de mantener el éxito de esos hoteles, ella siendo la directora, es muy poca. Ella tiene que reconocerse en su condición de que ella no es capaz de dirigir un negocio de ese tipo, porque no está preparada, porque no tiene experiencia. Creer que tu hijo, porque se llama igual que tú, tiene la capacidad para poder encargarse de algo en el negocio, es una trampa. Las trampas te atrapan, no te dejan salir hasta que mueres. Por eso es importante imaginar esto como un taxi y las personas que están en relación a esto. Mira el ejemplo que te pongo. En el caso de un taxi, el dueño es el propietario del automóvil, quien decide a qué se destina, cuándo se vende o se cambia por otro y cuándo se dedica a su mantenimiento. Yo soy el dueño, yo decido eso sobre él. Pero tengo a una segunda persona, el director, el taxista es el chofer. Él decide las rutas, lo conduce y lo mantiene en buen funcionamiento, dando los resultados que espera el dueño. El tercero, el dueño no es un buen director solo por ser dueño. Debes aprender a gobernar bien tu empresa. Tú puedes ser un buen propietario. ¿Qué hace un buen propietario? Tiene recursos para hacer que el negocio funcione bien, pero no necesariamente tiene la habilidad para dirigir bien su negocio. Algunos hijos a veces se desesperan mucho con sus papás. Dicen, es que mi papá quiere seguir haciendo las cosas igual que antes. Y con justa razón. ¿Por qué lo hace? Porque ha encontrado en esa metodología el éxito en su empresa. Tenía a una familia que asesoré por allá por Monterrey. Ellos producen tamales, cientos de miles de tamales al año. Sus hijos más jóvenes encontraron que un gran mercado es Estados Unidos, pero para poder llegar con la calidad apropiada para sus tamales en Estados Unidos, tenían que empacarlos al vacío. Ellos le propusieron esta idea al papá. Papá, vamos a conseguir equipo para poder empacar los tamales al vacío y que entonces podamos exportar a Estados Unidos. Y el Señor me decía a mí desesperado, ¿para qué quieren eso estas criaturas? Si no ven cómo estamos atiborrados del tamalal que estamos haciendo, René. ¿Para qué quieren vender más tamales? Ya es suficiente. No necesitamos vender ya más. No hallamos la puerta con esta cantidad de tamales que estamos haciendo. Hacen cientos de miles de tamales al año. Los muchachos con una visión diferente decían, vámonos para Estados Unidos, allá vamos a crecer 2 o 3 veces. ¿Para qué quieren eso, René? Yo ya no le entiendo ni a los números, René. El Señor estudió solamente hasta segundo de primaria. Estas diferencias en generaciones nos hacen de alguna manera caer en esas trampas. Nos hacen confundir la capacidad de ser dueños con la capacidad de dirigir la empresa. Debemos de dejarla a quien sea más capaz. No tengas miedo. Siguiente diapositiva. La segunda trampa es compensar a familiares sin seguir las leyes de mercado. La confusión sobre los beneficios que se pueden recibir de la empresa familiar genera malos entendidos y conflictos. Se requiere políticas de empleo y compensación a familiares para que estos limiten sus exigencias económicas a las condiciones que les corresponde como familiares, como empleados o como accionistas. Esta confusión es muy común porque la gente ha percibido el negocio como su propiedad. La gente tiende a confundirse. La gente a veces que no sabe por qué está recibiendo el dinero. Yo vengo de una familia empresaria.
Mi papá puso negocios de tortillería. Llegó a poner 11 negocios de tortillería distribuidos ahí en el área ahí de la ciudad de Monterrey. Yo veía a mi mamá cómo administraba. Yo me recuerdo cuando yo estaba chico y llegaba con mi mamá: mamá, necesito dinero para ir a comprar a la tienda. Mi mamá agarraba de la caja y se lo daba. Cuando llega mi hermano, que estudió administración de empresas y contador público, premio al saber, mi hermano Roberto, llega y le dice: papá, mamá, no podemos administrar así el negocio. Mi hijito, ¿qué sabes tú? Si apenas vas entrando y ya quieres cambiar las cosas, andas mal, mijito. Aquí no puedes hacerse eso. Aquí el dinero es para nosotros, mijito, para eso lo hacemos. Lo gastamos cuando queremos y como queremos. Esos muchachos de los tamales, yo hice una pregunta técnica muy sencilla: ¿cuánto ganas? El director de la empresa, todavía lo recuerdo, 5,250 pesos, René. ¿Pero cómo? Sí, dijo, eso es lo que yo gano. Dijo, bueno, si se me ofrece construir, por ejemplo, algo ahí en la casa, pues nada más lo agarro de la caja. ¿Te fijas la confusión que tiene? Cree que la caja, el dinero del negocio es una caja chica. Hay una confusión ahí también. Los beneficios, hay una confusión de los beneficios también. Vamos a ver la otra trampa. Perdón, les quiero comentar otro caso, a propósito de lo que dice ahí. En una ocasión asistí al consejo de administración de una empresa, estábamos en la junta, nos expusieron los resultados de la empresa. Los resultados parecían de acuerdo a lo esperable, no había ninguna cosa extraordinaria. Terminamos la junta y se acerca el papá, el dueño de la empresa, el fundador, y me dice: René, se me había olvidado decirte, tenemos que aumentarle el sueldo a mi hijo. Digo, caramba, le digo, discúlpame, pero yo no recuerdo en ninguna de las exposiciones que se hizo ahorita que hubiera habido alguna cosa extraordinaria como para poder aumentarle el sueldo a tu hijo. Dijo, no, René, es que tú no sabes. Lo que pasa es que mi hijo va a tener un nuevo hijo, un nieto voy a tener, y hay que aumentarle el sueldo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes creen que el sueldo se debe de aumentar según la cantidad de hijos que tienes? La productividad en la casa es una cosa y de la empresa es otra. Son dos tipos de productividades. Usted administre sus recursos con lo que usted tiene en su casa, y los de la familia son los de la familia. En otra familia diferente que asesoramos, cuando mandamos a hacer un estudio para poder evaluar el sueldo de uno de los muchachos, encontramos que su sueldo estaba 300% arriba del mercado. Cuando preguntamos, ¿cómo es posible que le estén pagando 300% arriba? El muchacho debería de ganar 20,000 y estaba ganando 60,000. Y sus hermanos lo decían simplemente: es que es mi hermano el mayor y como tiene más hijos, mi papá le empezó a pagar más. Cuando tú aplicas esas reglas pensando que lo que tú estás haciendo es favorecer a tus hijos, la verdad es que estás en una trampa. Es una trampa de la empresa familiar. Otro muchacho joven, quizá como tú, me decía lo siguiente: oye, René, yo siento que aquí me pagan muy poco. ¿Verdad que sí te pagan poco en la empresa? A mí me pagan poco porque yo podría ganar mucho más por fuera. Y yo le decía, muy bien, ¿cuánto quieres ganar? Muchacho dijo, no, dijo, si me das a mí la oportunidad de escoger, pues yo quisiera ganar unos 80,000 pesos mensuales. Está buena la lana, unos 80,000 bolas. 80,000 está bien, 80,000, ándale pues. Ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuánto nos vas a dar a ganar aquí en la empresa? ¿Cómo? Es que aquí
A las personas se les debe de pagar según la capacidad que tengan de generar dinero. Dime cuánto vas a generar. Digo, porque para pagarte 80,000, mira, te voy a hacer las cuentas rápido, pero cuando menos nos tienes que ayudar a ganar unos 240,000 pesos. Para darte a ti tus 80 los vamos a ocupar también para poder crear las condiciones para que tú puedas trabajar feliz y contento aquí en el climita y con computadora nueva. Y los otros 80 se los vamos a dar a los dueños que tienen todas estas condiciones aquí. Dijo el muchacho, dijo, no, pues está canijo. Por eso está canijo pagarte 80,000 pesos mensuales. Por eso no te los pagamos. Otra muchacha trabajaba en una guardería. Muchacha, la misma queja. Me pagan 10,000 pesos, René, aquí. Está mal. Yo tengo una maestría en desarrollo organizacional en la Universidad de Monterrey. ¿Y eso qué? Pues a mí, a los que tienen maestría les pagan más. Dice, nada más que miren qué puesto estás. Eso no importa. Lo que importa es la formación que yo tengo y me deben de pagar de acuerdo a la formación. ¿De qué crees tú que trabajaba la muchacha? Es una guardería. La muchacha trabajaba atendiendo quejas y la gente se quejaba de ella. Nada más para que veas cómo estaba la cosa. Estamos en un problema con ella. ¿Sabes qué hicimos? Te voy a decir qué hicimos con ella. La propuesta para ella: hija, te vamos a dar 3 meses de sueldo. Vete a buscar trabajo. Estás ubicada mal. Si tú tienes desarrollo organizacional, formación, maestría, vete a buscar trabajo. A los 3 meses, si no encuentras mejor trabajo, aquí hay 10,000 pesos mensuales para ti en el área de quejas. Y te vamos a poner como meta mejorar la calidad de atención a las quejas para que no se quejen de ti. La muchacha se fue 3 meses. Lo más que le ofrecieron, 1,400 por quincena. Yo creo que la muchacha no tenía buenas cualidades y ella se sentía que era Juan Camaney. O quién sabe quién se imaginaría que sería. Hay una confusión a veces entre la gente que trabaja en la empresa, y yo quiero preverlos a ustedes de que si van a poner una empresa o tienen una empresa, asegúrense de liberarse de esas trampas. Les voy a platicar de la tercera trampa y ahorita les digo cómo le hicimos para solucionarlas. Regirse por los lazos afectivos y familiares y no por los contractuales laborales. Entrevistando a unas personas, el proceso de entrevistas en las asesorías que yo doy, yo he asesorado a más de 200 familias en todo el país. Actualmente estoy asesorando familias en Mexicali, en Tijuana, en Guadalajara, en México, en Uruapan. Aquí en La Piedad no, en Uruapan. También estoy en Monterrey, por supuesto. En Mérida también estoy asesorando familias. Empresas que cotizan en la bolsa. Ese es el tipo de familias que yo asesoro también. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a la asesoría y empezamos a hacer entrevistas y le preguntamos a la gente qué es lo que hace y cómo lo hace. En una ocasión llegamos a una empresa y estaba allí el director de la empresa, hijo del dueño. Y le preguntamos, ¿qué haces tú aquí? Sí, yo soy el director general de aquí. Ya traíamos en algunas entrevistas que este muchacho no dedicaba el tiempo suficiente para ser director. Digo, oye, háblame de tus horarios de trabajo. Dice, no, pues yo vengo unas 2 o 3 veces por semana aquí. Si lo que pasa es que me gusta mucho jugar golf. Entonces yo juego los martes y los jueves golf. Le dije, bueno, ¿y los sábados? Dijo, no, los sábados descanso. Y entonces nada más venía ahí lunes, miércoles y viernes. Cuando yo hablé con el papá, yo le decía al papá, don Héctor, tenemos un problema con su hijo. ¿Cuál es el problema? Su hijo nada más está yendo a trabajar 3 días por semana. Él, como buen padre, cayó en una trampa. Confundió los lazos afectivos con los contractuales. ¿Sabes qué es lo que él hacía? El señor tenía 7 hijos. A todos los hijos les pagaba 100,000 pesos mensuales. No batallaba, parejo, 100 para todos, vámonos.
Los hermanos se quejaban de este hermano y decían, pues es que mi hermano no jala bien, René. Yo hablé con don Héctor y le decía, don Héctor, tenemos un problema con su hijo. ¿Cuál es el problema? Le está pagando una cantidad de dinero que no debería de pagarle. Nadie le pagaría ese dinero a su hijo. En ninguna parte por el trabajo que le hace no se le paga eso. ¿Cuánto se le debe pagar? Yo creo que unos 10,000 pesos a lo mucho. Dice él, pero ¿con qué va a vivir, René? ¿De dónde va a sacar el chivo para poder mantener a su hija? Si es bien gastador. Él cree que si le da el dinero resuelve el problema con el hijo. Y lo resuelve temporalmente. Es una trampa. ¿Tú qué crees que van a hacer los hermanos cuando el papá ya no viva? ¿Tú crees que le van a decir, sí, manito, nosotros te seguimos dando 100,000 pesos? Cuernos, que 100,000 pesos ni que 8 cuartos. ¿Por qué te voy a dar del dinero que yo estoy ganando? Mejor te saco y pongo una persona que sí sea productiva. Los papás estamos más o menos capacitados para poder hacer de nuestros hijos buenos hermanos. Pero ni aún siendo empresarios pensamos en entrenar a nuestros hijos como socios. Nuestros hijos no saben ser socios. Ellos quieren exigir como cualquiera. Tú trabajas aquí, desquita la lana. No trabajas aquí, ¿por qué te voy a dar dinero? Por eso es muy importante. En alguna familia, en una ocasión, todos andaban ahí con rollos de que es que yo trabajo mucho y aquí no me pagan y que no sé qué. Y dice, sí, pero no vienes. Pues sí, pero si no me pagan, ¿cómo quieren que venga? O sea, había una confusión. Para acabar pronto les dije, miren, vamos a hacer un contrato. No tenían contratos de trabajo. Vamos a hacer un contrato nuevo de trabajo para ustedes. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Te hago un contrato nuevo. Y entonces ahora sí empezamos bien, para liberarnos de la trampa. Bien importante que se definan bien las funciones, poner claramente los indicadores. Esas vienen siendo alternativas que nos ayudan a liberarnos de las trampas. Ahora bien, la cuarta trampa, no planear la sucesión. Son dos cosas distintas, la sucesión en el mando de la empresa y la sucesión en la propiedad de la empresa. Se requiere de voluntad de quien va a transferir y también de quien se va a recibir. ¿De quién va a recibir? ¿Cómo se debe preparar quien está al mando de la empresa para poder dejársela? Pues tenemos que poner criterios. Mira, te voy a hablar primero de la parte de la transferencia de la propiedad. Levanten la mano todos los papás. Fíjate a quiénes estoy apuntando. A los papás que tengan testamento. Levántenla alto para que los vean. Es más, párense por favor los que tengan testamento, háganme el favor, para que los cuenten. Mira cuántos son, ¿ves? Gracias. Denles un aplauso espontáneo para que se motiven. Gracias. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando yo les he preguntado a los papás, ¿por qué no tienes testamento? ¿Todavía no me voy a morir? No, te estás confundiendo. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Ese es el problema que tenemos. Y si tú no dejas tu testamento, nos vas a dejar en un problema todos. Porque alguien va a tener que decidir por ti. Si tú no lo decides ahora, alguien va a decidir por ti qué van a hacer con lo que tú eres dueño ahora. ¿Te gustaría que alguien dijera qué van a hacer con tus cosas cuando tú faltes? Es mejor que hagas tu testamento. Y te voy a decir, como decimos ahí en Monterrey, aprovecha ahora que es septiembre, porque septiembre es el mes de testamento y te va a salir más barato. Hazlo ahorita nada más saliendo, ve y haz el testamento y resuelve ese problema. Porque es un problema que no tengas testamento. Es preferible tener un mal testamento a no tener testamento. Nos dejas un problema. Decir ¿qué le voy a dejar a alguien? Es una decisión de quien es propietario.
Muchas veces los papás batallan para hacer el testamento porque dicen, no, es que no quiero que se vayan a enojar mis hijos, porque pues ya no hay cómo dejarles aquí. El que está jalando aquí en la empresa dice, dice, no le tienes por qué dejar a mi hermano porque mi hermano nunca ha jalado aquí. Agarran ideas zapatistas, como si fueran zapatistas. El negocio es de quien lo trabaja. No, el negocio no es de quien lo trabaja, el negocio es de quien es dueño. Mira, te lo voy a explicar de otra forma. Un papá llega conmigo un día y me dice, todos los casos que les platico son casos reales, no los estoy inventando, son experiencias que he tenido. Llega un papá y me dice, oye René, quiero que me digas qué piensas tú de lo siguiente. A ver, dime qué quieres que te diga. Me dice él, fíjate que yo soy de la idea, me disculpan por favor las mujeres, por favor, es un concepto de un señor, ¿ok? Dice él, yo René, yo creo que yo soy responsable como papá del patrimonio de mi hijo, pero no de mis hijas. De mis hijas, allá están mis yernos y mis compadres, allá que le ayuden a ellos, pero yo tengo que ayudar a mi hijo. ¿Tú cómo la ves, René? Le digo, a ver, Fernando, si tú estás diciendo eso, como tratando de decir que si yo estoy de acuerdo, yo te voy a decir, yo no haría eso con mi familia, Fernando, pero tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Dime en qué estás pensando. ¿Sabes qué me dice? Me dice, mira René, yo estoy pensando en darle ahorita 5 millones de pesos, 15 millones de pesos a mi hijo para que empiece su patrimonio, René, para que empiece a tener su casa, sus cosas, sus terrenitos y todo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Dice, es que lo que no sé es cómo van a reaccionar mis hijas. Digo, pues no sé, le digo, a lo mejor se pueden enojar y se pueden molestar, pero eso no es relevante para tu decisión de entregar o no entregar dinero. El dinero es tuyo, no es de ellas. No les estás quitando ningún centavo que sea de ellas. Quien decide a quién entrega, cuándo entregue y en qué condiciones es el que es propietario, y tú eres el propietario. Pues así quedó esa parte. Al siguiente día en la mañana llega el hijo y me dice, René, oye René, ¿ya sabes lo que está pensando hacer mi papá? Sí, ya sé. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo funcionaba como consejero de eso. No tiene nada que ver con si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es una decisión de tu papá. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si mi papá me va a dar a mí 15 millones, también se los debe de dar a mis hermanas. Cuando tú tengas el dinero, tú lo repartes a quien quieres, cuando quieras y como quieras. Ahorita te es muy fácil decirlo así. Digo, pero mira, puedes hacer una cosa. En aras de este sentido democrático que tú traes con tus hermanas, cuando tu papá te dé los 15 millones a ti, que ya sean tuyos, tú le das 5 millones a tu hermana, 5 a tu otra hermana, tú te quedas con 5 y ya quedamos todos parejos. ¿Cómo ves? El muchacho se quedó reflexivo y dice, no René, no me parece buena idea. ¿Por qué no? Ya es tu dinero, emparejas las cuentas con tus hermanas. Dice, no René, pero ¿qué tal si mi papá le da un terreno a una de mis hermanas? ¿Tú crees que mi hermana me va a dar una tercera parte de ese terreno? Le digo, no sé, y a lo mejor no te la da, pero ¿qué importa? Tú eres bien democrático y les diste 5 millones a cada una y ya quedaron parejas. Levanten la mano todos los que ustedes creen que ese muchacho, cuando recibió los 15 millones, le repartió a sus hermanas. ¿Quién cree que se lo repartió? ¿Tú crees que se lo repartió? No se lo repartió. ¿Sabes por qué no se lo reparte? Porque el dinero ya era de él. Porque lo más fácil es andarle diciendo a los papás cómo reparten, a quién lo reparten y cuándo se lo reparten. Pues es bien fácil. No, ¿por qué le estás dando eso? Hemos tenido a hijos que les discuten a los papás y dicen, mira papá, estamos platicando ahí del proceso de sucesión, digo, mira papá, ya para acabar pronto, yo ya para estas fechas, yo ya no tenía planes de que tú siguieras viviendo, así es que ya vele parando a tu rollo. O sea, él metió en sus planes y papá se muere y todo es mío. Pues ¿cómo? Los hijos se confunden, caen en esas trampas que les digo. Lo que tenemos que hacer
es buscar una alternativa. Pónganme las diapositivas, muchachos, por favor. Lo que tenemos que hacer es planear la sucesión. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Para que no nos pasen este tipo de situaciones. Yo he encontrado la experiencia que tengo y basado en un sermón que dio mi hermano, tengo un hermano que es sacerdote. En una ocasión de fin de año, él explicaba que hay 4 elementos básicos para que la gente podamos vivir en paz. Y yo hoy te los voy a aplicar a las familias empresarias, porque yo he encontrado lo siguiente. Yo he encontrado que cuando las familias trabajan en paz, son más productivas, son más efectivas. La gente que trabaja en paz es más productiva. Ahora la pregunta que tenemos es: ¿y cómo le hago para trabajar en paz? Esos 4 elementos nos van a ayudar a entenderlo. Fíjate, el primero de ellos, ¿cuál es? Ponme las diapositivas, gracias. Tienes que ser veraz. Tienes que hablar con la verdad. ¿Tú trabajas en una empresa? Sí, muy bien. El ser veraz y el hablar con la verdad hace que la gente le tenga confianza. Si la gente, fíjate, con que sospeche, si alguien sospecha que tú no estás hablando o diciendo la verdad, genera desconfianza. Y la desconfianza no permite que la gente trabaje en paz. Por eso la importancia de que rindas cuentas. Si en tu familia te dicen, rinde cuentas de cómo está el negocio, y tú sales con la novedad de que, ¿qué pasó? ¿No me tienes confianza o qué? No, no te confundas. Es obligación tuya el mantener la confianza de los otros, y para ello tienes que ser transparente. Tienes que tener la capacidad para decir la verdad de las cosas. Primer elemento. Segundo elemento, tienes que ser justo. Pero te quiero explicar cómo es el sentido de justicia. Hay muchas personas que interpretamos la justicia en una forma subjetiva y rápido sacamos el concepto. Es que no es justo lo que estás haciendo. Es que es injusto, papá, lo que me están haciendo a mí. Yo vengo aquí sábados y domingos y no me pagan suficiente. Es injusto. La justicia debemos de asociarla, para entenderla mejor, con un contrato. Dime qué contrato tengo. En la medida en que yo cumpla, estoy siendo justo, pero también en la medida en que tú cumplas. Si tú estás en un trabajo y tú no cumples tu trabajo, estás siendo injusto. Si la gente espera que tú hagas un trabajo y no lo haces, estás siendo injusto. Si tienes el compromiso de hacerlo. La justicia está asociada con el concepto de cumplir a cabalidad el compromiso que yo hice formalmente contigo. Por eso es importante que si tú estás en una empresa familiar y no tienes un contrato, no tienes tus funciones, pues ¿cómo sacamos la justicia y la injusticia de lo que estamos haciendo contigo? Por eso es muy importante que si tú trabajas en una empresa, tengas un contrato, una descripción de tus funciones, una descripción de tu trabajo. La justicia es muy importante. Si alguien siente que no está siendo tratado con justicia, hay que hablar con él, hay que aclararle las cosas para que pueda trabajar en paz y ser más productivo. Tercer elemento, hay que perdonar. Una amiga me platicaba acerca de una fiesta de Navidad y me decía que cuando estaba ella ahí sentada en la cena de Navidad, toman el primer plato para servir y lo sirven a una de los familiares sin pensar en nada de prioridades. Tan pronto sirven el primer plato,
Se levanta una de sus hermanas y dice: otra vez lo mismo, siempre me tratan a mí mal e injustamente. Le decían: ¿qué pasó, maná? Nada más les quiero recordar, les voy a anticipar, la persona tenía 55 años en ese tiempo. Nada más les quiero recordar que a mí no me hicieron fiesta de 15 años. Otra vez están haciendo lo mismo. ¿Por qué me dejan a mí al último para servirme? Yo decía: ¿y qué hacemos con una persona ofendida durante 40 años? ¿Qué hacemos con ella? ¿Le hacemos una fiesta de 15 años ahí? Y ya a ver si se le pasa o cómo. El elemento fundamental que está en el fondo de esto es el perdón. El perdón no es olvidar. El perdón es tener la capacidad de que los otros nos pueden ofender. Y yo tengo que aceptar que es una condición humana. Los humanos nos equivocamos. Discúlpame, no soy perfecto. Si no partimos del principio de perdonar, nos vamos a confundir y nunca vamos a trabajar en paz. No se trata de que olvides, se trata de que aceptes que el otro, de repente te ofende. Y tu chamba es perdonar y entender. El cuarto elemento que está en la diapositiva: tener la esperanza de que las cosas pueden ser mejor. Cuando tú no crees que las cosas pueden cambiar, has perdido la esperanza. Y si pierdes la esperanza, no trabajas en paz. Por eso la importancia de que tengamos la esperanza de que en una empresa de la familia las cosas pueden ser mejor de lo que han sido hasta ahora. Si tú tienes una empresa de la familia y tú dices: es que mi hijo ya no sirve, está mal, ya no trabajarás en paz con él. Si tú das esperanza y crees que las cosas pueden ser mejores, entonces puedes trabajar en paz. Por eso se vuelve importante que tengamos esperanza de que las cosas pueden ser mejor. Y ahí viene la siguiente pregunta entonces: ¿cómo puedo crear condiciones para generar la paz? Pónganme la diapositiva, muchachos. ¿Cómo le hacemos para poder construir esos pilares? ¿Cómo lograr la unión en la familia y el compromiso por la continuidad del negocio? Y evitar el que caigamos en las trampas. ¿Cómo le hago para no caer? ¿Cómo le hago para zafarme si ya estoy en una trampa? Lo que nosotros proponemos es elaborar un protocolo familiar. No los estoy vendiendo, nada más les estoy enseñando. Soy autor de este libro, coautor de este libro. Es un libro que yo y mi socio desarrollamos de cómo elaborar un protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? El protocolo familiar es un conjunto de acuerdos voluntariamente aceptados y vividos por los miembros de una familia o socios de un negocio. Cuando tú estás dispuesto a vivir en compromiso con alguien, puedes evitar caer en las trampas. Déjame explicarte cuáles son algunas de las cosas en las que te tienes que poner de acuerdo con tus socios o con tus familiares. ¿En qué te tienes que poner de acuerdo? Te los voy a plantear. Me ponen la diapositiva, muchachos, gracias. Unos beneficios que puedes tener: si tú te pones de acuerdo con tus familiares, evitarás caer en las trampas que te acabo de describir. 2, vas a tener un rumbo hacia dónde ir. 3, vas a tener una estrategia para tomar decisiones y un manejo profesional de la empresa. 4, vas a definir qué esperar de la empresa familiar. 5, vas a definir el futuro de los recursos patrimoniales creados. Y 6, vas a garantizar la comunidad de la empresa, la continuidad de la empresa familiar. En una ocasión que llegué a una familia,
Se acercó conmigo rápidamente uno de los muchachos y me dice: René, qué bueno que viniste aquí a la familia. Digo, ¿de veras? ¿Qué hay de bueno en que yo esté aquí? Dijo, es que yo quiero que tú me ayudes, René. ¿En qué quieres que te ayude? Quiero que me ayudes a que se defina qué me va a tocar. Ay, caramba, dije, mira, desde la perspectiva que yo tengo de la asesoría a familias empresarias, yo vengo más bien al otro lado. Yo vengo a pedirte a ti en qué vas a contribuir, porque yo vengo a crear un concepto asociado con la unidad de la familia. Y si tú me pides que te dé, va en contra del principio de unidad. Lo que tú puedes recibir de una empresa está más o menos en proporción con lo que tú le aportas. Entonces, más bien yo te podría preguntar a ti, pues como qué tanto quieres aportar para poder definirte qué tanto puedes recibir. Entonces, es importante que tengamos claro esos conceptos. Ponle la diapositiva, por favor. Gracias. Ahora bien, ¿cómo le hace la familia para lograr ese objetivo? Lo que hacemos es dar respuesta a esos planteamientos que te voy a ir haciendo. Primer planteamiento: tenemos que definir qué rol vas a jugar tú. Si no tenemos una definición clara de tu rol, nos vamos a estar confundiendo y vamos a caer en trampas. Define el rol que tú vas a tener. Dicho de otra forma, define los roles que habrán de desempeñar cada uno de los miembros de la familia o socios para comportarse como socios serenos y responsables. Ser un buen hijo no significa ser un buen socio. Ser un buen hermano no significa necesariamente ser un buen socio. Las empresas son creadas para generar riqueza, para ayudar a que las personas manifiesten y pongan en práctica su vocación. Ese es el concepto de la empresa. Me recuerdo a un señor que les decía a sus hijas: yo quisiera tener un equipo de béisbol, hijas. Y las muchachas le decían: papá, qué iluso eres, papá. ¿Cuándo te han dicho que un equipo de béisbol es negocio? Eso no es negocio, papá. Déjate de esas ideas. El señor es un gran fanático del béisbol. Déjate de ese rollo, deja los negocios. Ese no es negocio, un equipo de béisbol. Decía mi hijita, un equipo de béisbol es algo que da integridad a esta sociedad que tenemos donde estamos viviendo. Un equipo da identidad. Un equipo da pertenencia. Y a esta ciudad le falta pertenencia porque es una sociedad en la frontera. Es Tijuana. Decía, si tenemos un equipo de béisbol aquí, vamos a generar identidad en la gente. Decía mi hijita, no se confundan. Yo no soy un comerciante, yo soy un empresario, mi hijita. Estoy creando comunidad. Esa es la responsabilidad que yo tengo como empresario, crear una comunidad. Señor, este es el dueño de los toros, que esperemos que ganen, ¿verdad? Los toros de Tijuana. Ese señor le decía, es muy importante, mi hijita, muy importante que haya un concepto de comunidad. Cuando la gente no entendemos esos conceptos, nos confundimos. ¿Me ponen la diapositiva, por favor? Es importante saber qué rol juegas tú en la empresa. ¿Tienes tu rol definido? Entendí que tú eres dueño de una empresa, ¿verdad? No, ¿quién es dueño de empresa? Levante la mano a alguien. Dueño de empresa, ok. ¿Tú tienes los roles definidos tuyos, la función que tú tienes en la empresa? ¿Lo tienes definido? Te voy a hacer una pregunta. ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quién? A los accionistas. Pero se fijan cómo le hace a los accionistas. Yo llego a suponer que lo hace así porque no es una forma muy formal. Una de las cosas que te va a beneficiar mucho es que definas a quién el director de la empresa le rinde cuentas.
Porque cuando tú no estés, vamos a estar en problemas. Una familia que asesoré, un muchacho, ahora dueño junto con sus 3 hermanas de un negocio, decían sus hermanas: es que mi hermano no nos presenta resultados, no nos da resultados de la empresa a él. Y el hermano decía: ¿y por qué les voy a enseñar yo resultados a ellas? Mi papá nunca enseñó resultados. Los hijos van a tender a replicar los modelos que ven. Por eso se vuelve muy importante que tú seas un ejemplo del deber ser. ¿Me pone la diapositiva, por favor? Gracias. Segunda pregunta: ¿quién toma las decisiones? Nosotros hemos encontrado en la asesoría a las familias 3 ámbitos en los que se mueven las familias: el ámbito de la familia, el ámbito de la propiedad y el ámbito de la empresa. Cada una de estas instancias, de estos ámbitos, debería de tener su órgano de gobierno. ¿Quién decide las cosas en la familia? Pues para mí los papás, ¿no? Y si lo quieres hacer más sutil, la mamá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, más o menos. En el ámbito de la propiedad, ¿quién toma las decisiones? Los accionistas, los propietarios. Ellos son los que tienen que decidir dónde se invierte, si se agarra dinero o no se agarra dinero. Y en la empresa, en una empresa tenemos 3 instancias por default. Tenemos a los accionistas, tenemos a un consejo de administración o administrador único y tenemos al director de la empresa. Estas 3 instancias tienen que establecerse y hacer que funcionen. Y no tiene que ser una gran empresa para que éstas se establezcan. Lo que tienen que hacer es definir sus roles, definir qué le corresponde a quién tomar las decisiones. Y entonces tenemos de repente a gente que se nos confunde, que quiere llegar a la empresa y decirle a los empleados qué hacer, cuando ella o él no son ejecutivos de la empresa. Se vuelve bien importante definir los roles. Pon la diapositiva, gracias. ¿Quién puede trabajar y qué compensación debe recibir? Es muy importante responder a esta pregunta. A mí frecuentemente me preguntan, me dice: oye René, ¿verdad que los políticos no deben de entrar a trabajar en la empresa? Yo les digo: si tienes tu dificultad para poder definir las reglas de trabajo con un político, mejor no lo metas. Yo te pregunto a ti, a ver, levante la mano a alguien que tenga empresa, por favor, para hacer el ejemplo. Ya no la quieren levantar, mejor me va a regañar como quiera. No, mira, cuando estamos en una empresa y están familiares, es muy importante que tú definas la regla, por ejemplo, de en qué condiciones podría salir tu hijo o tu hija que trabajan en la empresa. Si no pones esa regla, tus hijos se vuelven una especie de intocables. En una ocasión entrevistamos a una familia. Algunos de los miembros de la familia nos habían reportado antes de hablar con este muchacho: oye René, mi hermano se robó una lana del negocio, estamos en una bronca con él, chécate a ver qué piensa él, porque él se hace como que él no ha hecho nada. Llegamos con él y le preguntamos: oye, tenemos en nuestras entrevistas anteriores que tú te robaste una lana. Dijo: ¿robarme lana? No. Pues tenemos en el reporte que te robaste 10 millones de pesos. Dice: no, yo no me robé 10 millones de pesos. Lo que hice fue pedir un anticipo de sueldo. ¿Tú crees? ¿Un anticipo de sueldo de 10 millones de pesos? Y le decía: bueno, te lo voy a tomar como aceptable, 10 millones de pesos de anticipo. ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Cómo lo vas a pagar? Es que todavía no he hecho planes de eso. Pues necesitamos hacer planes.
Porque si no, yo cómo sé que no te los tomaste, ya te los agenciaste y ya te los gastaste y quién sabe qué hiciste con ellos. Si no, pues no sé, pues ustedes díganme qué ideas tienen. Terminamos haciendo un acuerdo para que pudiera pagar el dinero. Si no hay un acuerdo es muy difícil. Si no ponemos reglas es muy difícil. Si no pones reglas, caes en una trampa en tu familia. Son trampas que hay en las familias empresarias. Libérate de ellas. ¿Cómo? Ponte a trabajar haciendo acuerdos. Pon reglas. ¿Quién trabaja? ¿Quién no puede trabajar? ¿En qué condiciones puedes perder tu trabajo? Defínelo. No definir las cosas te pone en riesgo de caer en las trampas de la familia empresaria. Siguiente. Otra pregunta más. ¿Cómo contribuye a la administración y crecimiento del patrimonio familiar? Cuando un miembro de una familia siente que su trabajo en la empresa es ir a ver cuánto recibe, está en una trampa. Hay que ponerle claramente a la persona, definirle cómo va a contribuir para el crecimiento de la empresa. Muchas empresas familiares no definen siquiera sus metas de crecimiento. Esto ocasiona un problema, que la gente está trabajando pues a como puede. Otra más. Este es un elemento bien importante, la formación. Nos ha tocado ver familias de muchos tipos. Nos ha tocado ver papás que forzaron a sus hijos a salirse de la escuela para que se vinieran a trabajar a la empresa de sus papás, de ellos mismos. Y entonces tenemos a gente que no tiene mucha formación académica. Hemos encontrado también a muchachos que se declaran que no les gusta la escuela y entonces el papá le dice: para que no esté sin qué hacer, véngase a jalar a la empresa, y entonces trabajan en la empresa. Hay muchos procesos de formación. Todos pueden ser efectivos o no. Depende qué objetivo tengamos. Un papá, por ejemplo, decía: no, René, aquí si quieres aprender de este negocio es desde abajo, tienen que llegar barriendo aquí para que le entiendan al negocio. Y parece que ha resultado efectivo con algunos. Hay algunos papás que se reportan en esa condición y dicen: yo aprendí porque empecé desde abajo, René. Pero también tenemos a otra mentalidad de otros empresarios que dicen: no, René, yo ya me fregué trabajando, ya fui director, mis hijos de mis hombros para arriba, a ellos yo los veo como inversionistas, ellos traen capital para saber qué van a hacer con la lana. Son visiones diferentes. La capacitación ordinaria en cualquier empresa es de alrededor de 40 horas al año. Los familiares deberían de cubrir una cuota similar de capacitación al año. Deberían de tener un proceso de actualización. Algunos familiares se quedan en su zona de confort y ya no desean más formación. Se vuelve bien importante que definamos en qué se van a formar, cuándo se van a formar, qué tiempo van a ocupar para ello. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Si tú vas a iniciar un negocio, yo te recomiendo que cuando inicies el negocio tengas estas 5 definiciones preliminares. Define a qué te vas a dedicar, qué es lo que quieres lograr y bajo qué valores lo quieres hacer. No quiero que te vaya a pasar como a mi familia. Mi papá, con estos 11 negocios de tortillería que él hizo junto con mi mamá, él traía una visión y él creía que nosotros, sus hijos, eventualmente íbamos a ser propietarios de alguno de esos negocios, íbamos a ser los administradores y íbamos a vivir de eso. Yo en lo personal, yo no le entendía a mi papá. Decía: pues ¿qué
¿A qué se refiere mi papá? Yo estoy estudiando psicología, yo soy psicólogo. ¿Qué voy a hacer con las tortillas? ¿Les doy terapia o qué hago con ellas? Y luego me quedaba viendo a mi hermano el padre. Y yo decía, ¿y mi hermano el padre qué va a hacer con una tortillería? ¿Le va a echar agua bendita o qué? ¿Ahora las hostias van a ser de tortilla o cómo? Para mí era muy complicado entender a mi papá. El problema de mi papá, ¿cuál fue? Nunca compartimos la visión. No hicimos un compromiso común. Al faltar mi papá, ¿qué crees tú que pasó con los negocios de mi papá? Se vendieron. Y seguramente mal vendidos. Porque ni siquiera teníamos idea de cuánto podían costar esos negocios. Lo que queríamos era dinero, ¿para qué? Para mantener a mi mamá o a nosotros que todavía estábamos viviendo con mi mamá. Misión, visión es muy importante. Valores, ya te dije los 4 pilares fundamentales. El segundo elemento, si me ponen la diapositiva, son los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno tienen que definirse. Tienes que decidir quién va a tomar qué decisiones. Da mucha tentación tener el control de todo porque uno cree que es el único que sabe. Tienes que aprender a delegar la toma de decisiones. Tienes que definir quién es tu autoridad, quién es tu jefe en la empresa. Tienes que darle esa definición y ese rol. El tercer elemento es definir las políticas de empleo y beneficios para familiares. Tienes que definir las reglas de trabajo. ¿Cuánto me voy a ganar? Me decía una señora. No, René, yo no tengo bronca. A mí no me pagan nada en la empresa. Y yo les digo a mis hijos, así le deberían de hacer ustedes. ¿Para qué cobran? Si aquí como quiera todo tenemos. No se confundan. Si tú trabajas, debes de recibir un sueldo. Si tú ese sueldo lo quieres agarrar y lo quieres regresar a la empresa como un donativo, se te agradece. Pero el principio básico es: si yo trabajo, yo tengo que recibir un sueldo. Lo mismo está el dueño. Si yo soy dueño, yo espero que me den a mí dividendos, que me den el rendimiento de mi inversión. Cuando yo tengo una inversión y no me dan dinero, yo tengo ganas de sacar ese dinero y llevármelo a donde me sea más redituable. ¿Ok? Siguiente elemento. Siguiente elemento es la transferencia de la propiedad. Ahorita les hacía una pregunta que si ya tenían testamento. Tener un plan sobre quién puede ser propietario en el futuro es algo que evita muchas trampas y chantajes de parte de los hijos. Asegúrense de hacer un plan de la transferencia de la propiedad y también un plan de la transferencia en el mando. Asegúrense de definir quién les puede sustituir. Vayan preparando a alguien. Me tocó, por ejemplo, una familia que todavía estamos asesorando ahorita en Mexicali. Cuando llegamos nosotros con ellos, nosotros vimos al papá que estaba muy delicado. Él estaba en silla de ruedas, muy desmejorado. Llegamos con él y nosotros dijimos: mire, vamos a hacer este plan, vamos a empezar a organizar así las cosas. Dijo: todo está muy bien, René. Cuando llegamos al tema de sucesión, el Señor decía: René, todo puedo soltar, no tengo problema. Nada más la lana no, René. La lana no se la suelto a nadie, porque esa yo apenas para cuidarla yo. Tenemos que encontrar a alguien. Decía: pues es que mis hijos ninguno la hace. Tiene 2 hijos y una muchacha, una hija. No, dice, ellos no pueden ser, René. Vamos a buscar a alguien. Finalmente el Señor identificó al director comercial como un posible sucesor de él, un no familiar. Nos contactamos con él principios de diciembre. Empezamos a definir las funciones que él iba a tener como director general porque no estaban definidas. El Señor falleció en los primeros días de enero. Hoy por hoy la empresa ya tiene un consejo de administración donde participan los hijos y la esposa del Señor. Están funcionando muy bien, tienen un orden, hay alguien que pudo suceder y administrar el dinero de este señor. Tener un proceso que defina las reglas en la empresa familiar es la gran clave para que seas exitoso en el negocio.
Puedes tener muchos conflictos. Si tienes tu forma de dirimir los conflictos, tienes un acuerdo de cómo puedes tomar la decisión cuando haya conflictos, estás libre de las trampas. Las trampas en las familias empresarias suceden cuando no tenemos reglas. ¿Me ponen la diapositiva, por favor? No me resta nada más que darles las gracias. Muchísimas gracias. Ojalá y eso les sirva para hacer grandes empresas. Bien, si alguien del público le quisiera hacer alguna pregunta al doctor de León, bienvenida sea. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Hermosillo. En la empresa que yo tengo somos mi mamá, mi esposa y yo. El detalle es que se supone que yo soy el director general, pero siguen siendo mi mamá y mi esposa. Entonces a veces cuesta un poquito de trabajo hacerles entender que tenemos que llevar ciertos roles para poder dirigir. Yo desde que empezamos les dije, es que yo tengo esto, por lo que estoy estudiando, por mi forma social, etcétera, etcétera. Mi mamá, por ejemplo, que es bióloga, la encargada de la calidad, y mi esposa, que es administradora, la encargada de la administración. Entonces, quisiera pedirle un consejo de cómo yo poder tratar con mamá y mi esposa para aclarar esta situación, porque incluso mi papá es socio del 10% y también está no es que todos tienen que hacer todo, y digo, no, cada quien tiene que tener una especialidad para que la empresa funcione y poder crecer. Y entonces yo quería pedirle su consejo. Este muchacho necesita una asesoría completa, ¿verdad? Para todo lo que pregunta. Es mucho, pero mira, te voy a tratar de explicar. Es muy complicado, realmente, no es algo que yo pueda contestar ahorita así como, pues mira, pues ponlos a comer tamales y luego después chile y con eso se les quita. No es tan fácil, realmente es un proceso complicado. Lo que yo te recomiendo es ir haciendo un recorrido con esos puntos que te digo y trata de definir. Por ejemplo, miren, lo que nosotros hemos encontrado es, si no se tiene claramente a dónde se quiere ir, no importa qué camino agarres, si nos entendemos, es irrelevante a dónde. Si no sabes a dónde vas a ir, ¿para qué te digo qué camino tomar? Es importante que tengas una definición de la visión, de qué quieres lograr, para que la gente pueda ubicarse y decir, si vamos a ir a Uruapan, nos tenemos que ir por esta carretera. Nos podemos ir caminando si quieres, te vas a tardar mucho, agárrate un carrito mejor, y si está lloviendo, pues con más razón, porque está canijo. Pero entonces puedes diseñar una estrategia cuando tienes una visión. Trabaja primero en la visión y las estrategias las vas a poder definir más fácil, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de poderles servir. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo lo Bien. vamos a llevar? A nombre de Turbomáquinas SADCB se le hace la entrega de este pequeño reconocimiento por su participación en el Congreso Estatal de Competitividad en su edición número 18. Muchas gracias, doctor. A los presentes, el Colegio de Profesionales en Calidad y Competitividad AC invita a todos los interesados en llevar a cabo una impresionante aventura de aprendizaje y vinculación con diferentes culturas del mundo, viajando a diferentes países de Europa como son Suiza, Alemania, Francia, Finlandia, entre otros, a llevarse a cabo tentativamente en